Como parte Hola. de la colección de entrevistas que está organizando el CAP regional sobre arquitectos peruanos, en esta oportunidad me invitaron a hacer una entrevista a mi padre. Mi nombre es José Orrego y en esta oportunidad voy a entrevistar a Antenor Orrego Espelucín, que formó parte del estudio Arana Orrego Torres durante la época dorada de la arquitectura en el Perú y quizás uno de los estudios más importantes de Perú, ¿no? Hola, papi, ¿cómo estás? Hola, ¿está bien? ¿Qué Me gusta tal? verte. Quiero aprovechar esta entrevista para hacer una especie de viaje en el tiempo. Bueno, Quiero que vayamos juntos desde tus orígenes y que nos cuentes un poco desde cómo entraste a la universidad, cómo tu primer contacto con la arquitectura. Entiendo que en ese momento no había una facultad de arquitectura, era la facultad de ingeniería que tenía un programa de arquitectura, ¿no? Entonces quería que nos cuentes un poco cómo entraste a la universidad y cómo así terminaste tu primera eh, relación como estudiante de arquitectura. bueno, como era en esa época, había que dar examen de ingreso a la universidad. Ah, la única universidad que enseñaba arquitectura era la Universidad de Ingeniería. En el año me presenté el 48, 49 y después el 50 que eso, porque tuve que estudiar todo el 49 para poder ingresar. Los exámenes no eran fáciles, ¿no? Así que había que estudiar un año adicional fuera del colegio para ingresar. En esa época, Belaunde era director de programa en ese momento. todavía no. En esa época, no. En esa época, Belaúnde entra después, él entra creo que el 53 o 52. En esa época era, el primer año era estudios generales para toda la universidad, para todas las especialidades. Yo entré a estudiar química en la universidad, porque no había para ser arquitecto ni nada, ni incentivos de ningún sitio. Yo, de casualidad, una vez que aprobé el primer año, de casualidad pregunté si había algún examen de especialidades y me dijeron que había un examen de arquitectura que iban a dar el día siguiente. Y ahí me presenté a ese examen. Y me acuerdo claramente a la figura de Cartucho Miro Quesada, Aburto, Córdoba, que eran los examinadores. Y di examen de ingreso a arquitectura después de haber aprobado el primer año de ingeniería, ¿no? En esa época no era fácil, ¿no? No sabía qué era la arquitectura ni ¿Y cómo fue así. que conoces a Arana y a Torres en No, estos inicios? yo era mayor que ellos, pues. Ten en cuenta que yo aprobé el primer año de eh, cursos generales, el 51 estudié el segundo año, el primer año ya, en lo que se llamaba la Facultad de Arquitectura, ¿no? Aprobé ese año y por desgracia, por razones políticas y todo, tuve que dejar porque mi familia no tenía plata para mantenerme en los estudios y tuve que salir a trabajar. Y estuve trabajando 52 y creo que el 53, claro, el 54, 55. Fue el segundo año, el 52, el 53, 54, 55, 50, no, 53 y 54, más o menos por ahí. Tuve que dejar la arquitectura y regreso porque conseguí que Belaunde, en esa época ya Belaunde era decano y Belaunde me dio una beca para estudiar. Yo no podía pagar la arquitectura. Entonces Belaunde me da la beca y yo pues, eso seguí estudiando ya, empalmo el tercer año y en esa época ya era la promoción de Arana y de Torres y toda la generación de esa época, ¿no? De ese año. Pero Ahí eran nos los inicios hacían, de la época dorada de la arquitectura del Perú, ¿no? O sea, ahí el era movimiento el moderno comienzo, arrancaba y era eran una pocos arquitectos maravilla, los que había. era una maravilla, muy pocos arquitectos. Comenzamos para ganar algo de plata a hacer maquetas. Ya estando de cuarto año comenzamos a hacer maquetas y cosas así ¿A quién le para hicieron ganarnos. maquetas? ¿A ¿Ah? quién le hacían maquetas? ¿A quién le hacían maquetas? A ver, me acuerdo que la primera maqueta que hicimos fue para Galerías Bosa.
a Sillones Salazar Urquiaga, compañía constructora, ¿no? Y no pagaron bien, creo que o 500 soles a cada uno de esa época. Estudiamos arquitectura hasta medio año. Y el segundo medio año nos obligó a todo el mundo a hacer tesis. Y nos asignó programas de tesis a cada y todo el segundo semestre del año 56, sí, del año 56, se dedicó a la tesis. Y cuando regresamos de hacer la que hicimos, completamos nuestra tesis, todo, dibujamos todo, dimos el examen en diciembre ante un jurado. Y terminamos el año 56 con bachillerato y todo, y como arquitecto, con diploma de arquitecto. Cosa que debió hacerse y nadie quiere hacerlo ahora porque pierde plata las universidades, Claro. pero esa es la mejor experiencia que he tenido. Al salir como arquitecto el año 56, terminó el 56 y ya era arquitecto. El Ya, pero 57 ya, el una vez que salen, 57 ya, entonces, como arquitectos, ustedes se juntan y ya empiezan nos habíamos juntado, y empezaron a trabajar juntos. seguimos trabajando juntos, ¿no? Los tres, Y Arana, los Orrego y tres, Torres. sí, los tres. Durante ese movimiento moderno, las distintas oficinas que se formaron, de alguna forma tuvieron varias influencias. Puede haber sido Le Corbusier, puede ser Mies van der Rohe, pero ustedes apuestan por un estilo internacional, ¿no? Más tipo Mies van der Rohe. ¿Por qué? ¿En qué momento deciden, por ejemplo, el Club Grau tiene una línea miesiana muy clara, ¿no? ¿Por qué deciden ir por esa línea? Bueno, en esa época, por el Club Grau, fue distinto. Ya después nos involucramos con Mies van der Rohe, con todas las corrientes, ¿no? Que estaba de moda. Entonces competíamos, todo el mundo competía a posteriori por diferentes hilos o lo que sea, pero practicamos todo, ¿no? O sea, no nos amarramos mucho. A lo que le dimos mucha importancia a partir del Club Grau de Piura fue a la funcionalidad, porque ese concurso lo ganamos por ser un concurso funcional, ¿no? O sea, cuidamos los árboles, organizamos el club como debía ser, y eso nos da un sistema de concurso, ¿no? De cómo participar en concursos. Pero entiendo que en esa época empezaron a surgir muchos concursos, ¿no? Y ustedes Claro, dedicaron no, toda su bueno, energía espérate, a espérate. participar en cuanto concurso se presentó. En ese momento ya comenzó a funcionar la Asociación de Arquitectos, la Sociedad de Arquitectos en la Avenida Tacna, y era una familia de 300 o 400 arquitectos. Todos éramos amigos y al que le doy mucho valor es a Santiago Burto, que fue uno de los pioneros o los aladies de pelear por los concursos. Yo le atribuyo a él el esfuerzo que se hizo en este país por todas las obras se sacaron a concurso. Y ahí comienza la época de los concursos. Una época dorada, diría yo, que a partir de esa pelea, bueno, ya viene el aeropuerto, Claro, ahí todo, quiero hacer un alto justamente ahí, porque creo que uno de los proyectos más, digamos, importantes en la trayectoria de ustedes fue el aeropuerto. Pero quizás lo que quiero explicar es que en esa época, además, unos arquitectos recién salidos podían ganar un gran concurso y podrían vivir de hacer sí, concursos. O sea, si uno se esforzaba lo suficiente y era suficientemente bueno, uno prácticamente con proyectos que se los podía ganar a pulso, amaneciéndose y haciendo buenas propuestas funcionales. La funcionalidad era una variable muy así importante en los es. concursos. Hacía que tú pudieras hacerte un portafolio de proyectos de los cuales podías tú ejercer profesionalmente una carrera, ¿no? Y ustedes así se hacen conocidos al comienzo. Así hay que tener en cuenta que nosotros salimos de la nada. Éramos unos estudiantes que habíamos terminado arquitectura y a los 6 meses ganamos un concurso, porque tenías la posibilidad de ganar concursos. O sea, en esa época había concursos. Comienzan a hacer concursos por todos lados, ¿no? Claro, yo quisiera hablar justamente del aeropuerto. El aeropuerto fue un proyecto, una decisión política. Entiendo que el proyecto lo querían hacer fuera y deciden hacerle un No, concurso bueno, nacional. sí. No, Y ustedes se juntan con Bau y con Vázquez y sí. participan en este concurso. A ver, te cuento. Corpac
el año anterior había contratado, o 2 años antes, había contratado a unos arquitectos americanos que habían proyectado, ¿no? Y el mismo aeropuerto, los mismos planos, lo quitaron acá y se lo vendieron a Corpac. No hicieron nada nuevo, era el mismo aeropuerto. Entonces ahí ya, bueno, ahí las condiciones del concurso fueron que nosotros teníamos 5 años, o sea, que había que tener mínimo 10 años de experiencia. Por eso, por lo menos una parte de los arquitectos tenían que tener 10 años de experiencia. Por eso nos juntamos con Boy Vázquez, porque lo buscamos por la edad que tenía, ¿no? Porque eran 5 años mayores que nosotros. Claro, y ahí ustedes ganan este concurso, y que además se construye, y se convierte en un gran evento. Y nos pasamos, no sé, un año sin hacer nada, muy lentamente se movía la cosa, hasta que Belaúnde fue presidente, elegido presidente, y fue a recibir a un presidente que llegaba al aeropuerto, y lo recibió en un galpón que funcionaba en la terminal. Eso le dio tanta vergüenza que, que implicó dar los fondos para la construcción del aeropuerto. Y se impulsó todo a toda marcha, ¿no? Claro, pero la construcción del aeropuerto fue toda una experiencia. En sí, la construcción ha sido lo más difícil de esa época. Hay que tener en esa cuenta, en esa época no había materiales de construcción, no había nada que se conocía como acabado, ¿no? Y, Además, es un y aeropuerto que se diseñó para que entraran DC-10, ¿no? O sea, el avión más grande que existía. sí, sí, en la época de DC-10, y como queríamos un aeropuerto transparente con vidrios, no íbamos acá lo único vidrio que se conocía el vidrio de 3 milímetros, ¿no? O 4 milímetros, fábrica nacional. Así es que planteamos el problema a Corpa, y Corpa comenzó a organizar viajes por todo el mundo. Las aerolíneas dieron pasajes gratis a todos, a los tres, para visitar aeropuertos. Visitamos el aeropuerto de México, el aeropuerto de Toronto, el aeropuerto de Hamburgo, el aeropuerto de ¿Qué edad Newark. tenían? ¿Ah? ¿Qué edad tenían en No, ese entonces? Sí, ¿qué edad y tenías? el 61 tenía ya 30 años. Estabas pichón ¿Eh? todavía. Qué pichón, 30 años. Bueno, pero El aeropuerto eh, fue un hito importante y creo que los catapultó a ustedes, les fue un espaldarazo profesional para sí. ustedes, ¿no? Como Y, oficina. Y les y, permitió consolidarse como Arana Rego Torres, con un estilo muy marcado digamos, y una de las oficinas más reconocidas en el medio, ¿no? Y eso les abrió a bueno, ustedes una oportunidad de hacer nuevos proyectos. sí, pero el aeropuerto lo ganamos porque nos dedicamos a estudiar la función del aeropuerto. Hay que tener en cuenta que en esa época el aeropuerto, primero había una romería de gente que iba a despedir 10 personas para uno. Eso nos creó un problema de capacidad del aeropuerto, ¿no? Entonces, y mezclar circulaciones. Entonces, separamos la circulación de la gente que iba a visitar o a recibir del funcionamiento de los pasajeros que llegan al aeropuerto. Por eso hicimos hasta ahora está la distancia de la calle a los mostradores, o sea, porque la gente llegaba con no habían carritos portadores, la gente llegaba con sus maletas hasta el mostrador. Entonces tenía que ser la distancia muy corta, no había que recorrer mucha distancia, ¿no? No como ahora que tienes carritos, bandas automáticas para caminar y todo. Pero yo que fue el concurso internacional para el edificio Peugeot en Buenos Aires. Eso nos catapultó para seguir ganando concursos. En ese concurso se presentaron 1.400 proyectos, pero arquitectos de todo el mundo, y tuvimos la suerte de hacer un edificio muy sencillo con una cimentación especial para edificios de 60 pisos que nos permitió ganar un séptimo puesto. Y el séptimo puesto era $50.000, que era un montón de plata.
teníamos que ir a cobrar a la Argentina. Y todos, la organización fue un experimento muy interesante porque tuvimos que aprender a cómo calcular tiempos y saber cómo enviar los concursos envueltos con unas especificaciones especiales, con claves y todo. O sea, fue toda una experiencia muy interesante. Y la llegada a Buenos Aires, una vez que se dio a recibir los premios, fue muy interesante conversar con multitud de arquitectos, que todos, ten en cuenta que esa época era, debo decir, era extraordinario conversar de arquitectura y reunirse para hacer arquitectura, ¿no? Y intercambiar ideas con todos los concursos. Ahí nos encontramos con 500 proyectos, no sé, algo así, en que habían hecho todos los arquitectos de todo el mundo habían presentado proyectos de ideas extraordinarias. Las ideas, un francés presentó la torre que está de moda ahora, la torre giratoria, y ya en esa época ya se estaba viendo eso, ¿no? Era muy interesante, ten en ¿Qué año cuenta, era ese? ¿Qué año era ese? ese era el 62, 63. O sea, después de haber terminado el aeropuerto, nos ganamos ese concurso. Ya, son 63, de repente 64. Ya ni me acuerdo. Y Bueno, lo que a mí siempre me sorprendió que durante el gobierno militar, en vez, uno pensaría que de repente se iban a proscribir los concursos de arquitectura y todo lo contrario. Digamos, bueno, yo el creo que gobierno ahí, militar promovió proyectos, ¿no? yo creo que ahí hubo una influencia del hijo de Velasco, del arquitecto Velasco, ¿no? Que, que peleaba porque estaba en la moda de pelear los aeropuertos, pelear los concursos, ¿no? Y por eso todo se sacó a concurso el, el Ministerio de Pesquería, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Agricultura y no sé qué otro ministerio. Yo- ahí es donde tuvimos la suerte de ganar el Ministerio de Agricultura y lo ganamos precisamente, era la obra más grande de los ministerios, era para 150.000 personas. Además, era el ministerio emblemático, ¿no? Del gobierno militar, ¿no? El Emblemáticos, Ministerio de sí, Agricultura. de los militares, era emblemático. Ese concurso realmente lo ganamos por puro. Comenzamos, el diseño obedeció y el resultado de la volumetría fue el resultado de la función, o sea, la alta dirección, una alta dirección chiquita que se fue explayando y conforme avanzaban las direcciones más grandes y más grandes hasta la que abajo están las direcciones que tenían contacto con el público. Felizmente no se construyó, que hubiera sido un desastre de 150.000. No, pero yo recuerdo la maqueta, era un proyecto Sí, sí, en andenería, ¿no? Era aterrazado, una ¿no? minería, sí, Sobre, tenía sobre los terrenos expropiados alrededor digamos, de la Universidad Agraria, ¿no? sí, todo alrededor de el colegio italiano, todas esas cosas, toda esa área hubiera sido un desastre. Tuvimos que diseñamos pistas, o sea, 4 vías acá, todo alrededor para desalojar gente, ¿no? La modificación de la avenida Javier Prado, todo, o sea, hubo un diseño enorme, monstruoso. Felizmente no se construyó, hubiera sido un desastre. El edificio que más me gusta fue uno que hicimos para el edificio Sudamérica, en la avenida Wilson, que hoy lo está ocupando la SUNAT. No sé si lo han deformado o no. Y hace tiempo que no paso, pero ahí comenzamos a usar el concreto roto, el brutalismo, ¿no? Que es Sí. una figura, vale la pena verlo, ¿no? Es un edificio muy Ahora, interesante. sí, ahí yo recuerdo que justamente ustedes empezaron una investigación de materiales, ¿no? Y Así también es, empieza, y se acerca mucho al brutalismo, pero no así solamente es, en la parte formal, sino hace una investigación de materiales. así Y es. uno de los proyectos más emblemáticos termina siendo el Acuerdo de Cartagena, ¿no? Que es un concurso que ganaron. Sí, el acuerdo de Cartagena, ahí sí quisimos hacer todo concreto visto y obligamos al contratista que si un vaciado salía mal, lo volvían a hacer para, para que creo que es el mejor trabajo de concreto visto que he visto, ¿no? Y el otro de Sudamérica, que también son los que mejor se han quedado. Hablando de uno de los últimos proyectos que a mí me gusta mucho,
que es el proyecto de IBM, ¿no? Es un proyecto que también creo que marcó un momento en la trayectoria de ustedes, ¿no? Sí, Me gustaría que nos cuentes cómo fue esa experiencia. a ver, te cuento. IBM en esa época era muy seria, no sé si seguirá siendo, pero nos contrataron y tuvimos que aprender 3 tomos de 100 páginas, que era el contrato, que nos comprometíamos a no coimear, a no hacer nada. Era, era, era gente muy simpática en esa época, no sé si seguirán, pero era extraordinario saber cómo trabajar con ellos. Tuvimos que hacer un anteproyecto. La idea era hacer un proyecto para 1.600 personas, en que la primera etapa era para 400. Se iba a construir la primera etapa y posteriormente se iba a ampliar a 1.600. No tuvo que hacer el proyecto para 1.600 personas. Pero el trámite de proyectar para IBM, tuvimos que aprendernos el contrato primero. Segundo, dar una vuelta por todo el mundo visitando los locales de IBM para imbuirnos en el ideario de IBM. Yo lo que les quiero comentar a todos es que mi papá, que tiene más de 90 años, maneja el AutoCAD mejor que yo y sigue diseñando y sigue haciendo proyectos, y es una cosa que a mí me impresiona, digamos, la lucidez y sobre todo la racionalidad con la cual enfrenta los proyectos, desde la funcionalidad, ¿no? Yo creo que Sí, el alma funcional es algo que lo ha marcado desde sus primeros días de estudiante hasta la fecha. Yo cuando veo sus proyectos, envidio poder tener esa visión racional y funcional de los proyectos, ¿no? bueno, Aprovechando y que estamos terminando, perdón, sí. continúa. No, bueno, pues la funcionalidad te marca. Lo que quiero es decirte que para las generaciones futuras y para todos, que la universidad te da los elementos, los instrumentos para hacerte arquitecto. El arquitecto se va haciendo con el tiempo, se va haciendo a cada proyecto que haces es un aprendizaje. No creas que saliendo de la universidad ya sabes todo. Durante tu trayectoria de vida vas aprendiendo materiales, formas, ambientes, espacios, ves lo que han hecho otros. Es una escuela permanente. El arquitecto siempre está estudiando, porque si te dicen a hacer una planta nuclear, nadie sabe cómo se hace una planta nuclear. Tienes que ir a estudiar y a ver cómo es una planta nuclear, cómo funciona, que te expliquen cómo es. Y tú puedes proyectar una planta nuclear. Quiero agradecerte el tiempo, ¿no? Y agradecerle al Colegio de Arquitectos, la oportunidad, digamos, de que puedas, tener esta grabación y dejar un legado, ¿no? Para las nuevas generaciones, Bueno, ¿no? Muchas gracias al colegio gracias. y muchas gracias a ti, papá. Gracias.